Pues ya está con nosotros el distinguidísimo doctor Manuel Atienza. El doctor Manuel Atienza, pues es uno de los filósofos del derecho más reconocidos hoy en día. Entre otras razones, cabe resaltar que él, a través de sus seminarios, máster en argumentación jurídica, mundialmente tiene un reconocimiento. Entonces, pues le vamos a... Él está programado, el doctor Manuel Atienza, a partir de las 12 del día, porque está en España, van a dar las 7 de la noche, entonces esa fue la hora convenida. Ya entró a nuestra red y bueno, pues voy a hacer mención de una muy breve semblanza. Ya está aquí en pantalla el doctor Manuel Atienza. Voy a hacer mención de una brevísima semblanza de su amplia trayectoria académica y de investigación científica de derecho. Es un jurista y filósofo del derecho español. Estudió su licenciatura en Derecho en la Universidad de Oviedo y posteriormente obtuvo el título de doctor en Derecho por la misma universidad en 1976, con una tesis sobre la filosofía del derecho en Argentina bajo la dirección de Elías Díaz. Se ha desempeñado en el ámbito académico y ha sido profesor y conferencista de numerosas universidades en todo el mundo, así como en tribunales y escuelas judiciales. Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante desde 1982. Universidad de Alicante, fue profesor en las universidades autónomas de Madrid y de Valencia, así como de la Academia Europea de Teoría del Derecho. Además de Elías Díaz, ha reconocido públicamente que en su formación y obra influyeron decisivamente Juan Ramón Capella, Felipe González, Vicente Javier Muguerza y Gustavo Bueno en España, Carlos Santiago Nino, Ernesto Garzón Valdés, Genaro Carrio, Carlos Alchurrón, Eugenio Bullín, Roberto José Bernengo y Ricardo Gibón en Argentina, Renato Treves en Italia y Robert S. Summers en Estados Unidos. El doctor Atienza ha recibido varios doctorados honoris causa: Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Ecuador; Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo, Ecuador; Universidad de Buenos Aires, 2009, Argentina; y con laudatio de Eugene Bullín, Pontificia Universidad Católica del Perú, en 2010, con laudatio de Marcial Rubio Correa; Universidad de Valparaíso, Chile, con laudatio de Agustín Esquela; Universidad Nacional de Trujillo, 2012, Perú; Universidad de la República, 2014; Universidad Nacional del Litoral, 2014, Argentina; Universidad Nacional de Cuyo, 2016, en Argentina. El doctor Manuel Atienza además es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Bueno, la producción del doctor Manuel Atienza es muy amplia. Tuve la oportunidad de conocerle y por eso, con conocimiento de causa, puedo decir que es un humanista muy generoso. Cuando hace unos 15 años tuve la oportunidad de saludarle en Alicante, pues me obsequió
más de 15 libros. Entonces, de su autoría, y además, pues, me hizo una invitación ahí en el comedor del Alicante, que se come muy bien, muy agradecido, doctor. Y en este año tuve la oportunidad de saludarle a través de una actividad que coordinó el doctor Serafín Ortiz Ortiz, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como de la Argumentación Jurídica de Puebla. Y realmente para mí fue una experiencia muy gratificante de poder saludarle nuevamente, y al poco tiempo pues le corrí la invitación al doctor Atienza para efecto de que nos apoyara en este encuentro académico internacional nacional. Realmente le tengo un gran respeto, admiración y gratitud al doctor Manuel Atienza. Entre otras razones, él me comentó que también tenía parte de su formación, lo que dejó y Luis Recasén Sichés. Entonces, pues quisiera decir más cosas, pero el tiempo es mejor que yo escuche, que todos escuchemos al doctor Manuel Atienza Rodríguez, que es profesor emérito de la Universidad de Alicante, y este día va a tratar el tema la formación del jurista del siglo XXI. Recibámoslo con un fuerte aplauso de bienvenida. Bueno. Muchas gracias al profesor Rafael Sánchez Vázquez. Buenos días, me parece, si no para todos ustedes, para la mayor parte. Para mí, efectivamente, ya es de noche. Y el tema que habíamos acordado, efectivamente, es el de la formación del jurista a mitad del siglo XXI, que era el tema que se había planteado hace un par de años por parte de un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Me había invitado a hacer una contribución y ahora forma parte de un libro que acaba de salir, que se titula Ideas jurídicas para tener en cuenta. El título está inspirado en un gran filósofo del derecho uruguayo, yo creo que injustamente poco conocido, pero que es algo así como el precursor de los precursores de la teoría de la argumentación jurídica en el siglo XX. Y él, en algunas de sus obras, pues contrapuso lo que llamaba el pensar sistemático al pensar a partir de ideas para tener en cuenta. O sea que en relación con muchas cuestiones, decía Paz Ferreira, yo creo que tiene razón, particularmente en el derecho, muchas veces no podemos construir una teoría completamente sistemática. Imaginemos, pues, a propósito de la interpretación y sobre muchísimas otras cosas. Pero sí que podemos sugerir algunas ideas que puedan ser fértiles y que nos ayuden a entender mejor una problemática. Bueno, y entonces, a propósito de cómo tendría que ser la formación del jurista a mitad del siglo XXI, que quiere decir dentro de algunas décadas, pues a mí se me han ocurrido estas 5 ideas que paso a exponerles, y no sé si luego tenemos tiempo de poder discutir algo. Voy a tratar de ser muy breve en mi exposición, por si efectivamente hubiese esa posibilidad de conversar con ustedes sobre el asunto. La primera de las ideas me parece que era esta, ¿no? Tiene la forma de una duda, y es si la formación de los juristas dentro de unas décadas va a estar centrada en la universidad, en las facultades, en las escuelas de derecho, para lo cual, pues, tiene sentido plantearse algunas dudas. Yo diría, sobre todo, estas 2 dudas, me parece. Una tiene que ver con la propia universidad y con la crisis que está viviendo la universidad, yo creo que en todos los países, ¿no? La crisis que se debe a muchas cosas, pero una de ellas yo creo que está muy conectada con lo que llamamos el neoliberalismo, que ha impregnado todos los ámbitos de la vida y de la cultura y también de las universidades. Y entonces hoy las universidades
tratan de organizarse o pretenden organizarse como si fuesen empresas. Y particularmente en el derecho, pues se supone que formar a un jurista significa formar a alguien que vaya a tener éxito profesional y sobre todo en términos económicos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que vivimos sin duda una crisis de la universidad. Es una institución que desde luego ha mutado de manera muy, muy clara en cuanto a lo que eran sus objetivos tradicionales. Y digo que esa es una de las razones para poner en duda de que efectivamente la formación de los juristas vaya a estar centrado ahí. De hecho, yo creo que ya hoy en día una parte importante de la formación está más bien en los gabinetes de los profesionales, de los abogados o en los tribunales, etcétera. Lo que puede tener un aspecto positivo, pero también uno negativo, que es la falta de cultura de fondo, diríamos, de cultura jurídica. Y la otra duda tiene que ver con la evolución del derecho, sobre todo por razón del desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial y otra serie de avances, pero creo que esa es la que tiene una mayor repercusión. Pues podemos dudar sencillamente de que dentro de algunas décadas siga existiendo el derecho como sistema de control social. Algún sistema de control social va a existir, naturalmente, pero puede ser que los avances en estas disciplinas y en las ciencias de la conducta, la ciencia cognitiva, etcétera, etcétera, pues hagan que se pueda controlar el comportamiento de la gente no a través del derecho, lo que normalmente hemos entendido por derecho, sino mediante procedimientos, en alguna medida podríamos decir más eficaces, en el sentido de que no haga posible, imaginemos, que la gente incumpla con ciertas normas. Pero claro, esto tiene también un elemento distópico, es decir, que la libertad, que es el trasfondo del derecho y de la moral, pues si nuestro comportamiento pasa a estar completamente controlado, piensen sencillamente en algunas de las películas y las series de televisión, ¿no?, que se pasan últimamente. Black Mirror, no sé si ustedes la conocen, pero yo creo que esta es una serie que pone de manifiesto esta amenaza de sociedades de futuro, pero de un futuro, diríamos, muy inmediato, donde verdaderamente la gente ha dejado de ser libre, ¿no? Y el libre albedrío precisamente es una de las cuestiones hoy centrales. Pero si nuestro comportamiento, insisto, está completamente determinado, entonces no vamos a necesitar el derecho más. Tendremos otro tipo de sistemas de control social. Bueno, suponiendo que esto no vaya a ser así, o por lo menos no de manera tan inmediata, y que dentro de algunas décadas sigamos teniendo derechos, sistemas jurídicos, que sin duda van a ser muy distintos de cómo son hoy, de cómo los conocemos. La inteligencia artificial ha cambiado ya, pero de manera muy rápida va a cambiar muchísimo lo que son las profesiones jurídicas, lo que es el trabajo que llamamos trabajo jurídico, el suministrar información, por ejemplo, a una persona sobre una determinada problemática e incluso resolver casos. Mucho de eso lo van a hacer, lo están haciendo ya, diríamos, las máquinas. Suponiendo que va a seguir existiendo un hueco para el derecho, la segunda de las ideas que yo creo que merece la pena plantearse es cómo organizar la enseñanza del derecho. Tradicionalmente se suele decir que habría que contestar a las preguntas de ¿para qué enseñar derecho? Enseñar y aprender derecho. ¿Quiénes son los protagonistas de ese proceso? ¿Qué es lo que hay que explicar y lo que hay que aprender para tener una formación jurídica? ¿Y cómo se logra eso? Las cuestiones del METS. Yo creo que la más importante es la de el para qué, porque eso presupone una determinada concepción del derecho. Fundamentalmente me parece que hay dos grandes concepciones del derecho. No me refiero del positivismo jurídico y el derecho natural. Me refiero a ver el derecho como un objeto que consiste en un conjunto de normas que está ahí fuera. Y entonces la enseñanza del derecho consiste en conocer esos materiales, conocer cuáles son los problemas de sistematización, de interpretación que plantea, que es lo que tradicionalmente creo que se ha hecho, por lo menos entre nosotros, en lo que podríamos llamar la cultura del mundo latino. Pero hay otra concepción del derecho,
que es entenderlo como un tipo de actividad, como una práctica social, en la que se trata de lograr ciertos fines y ciertos valores. Y entonces las perspectivas creo que son muy distintas. Y lo que significa enseñar y aprender derecho también es muy diferente. Si aceptáramos esta segunda concepción del derecho, que es la que yo he tratado de defender, pues entonces aprender derecho quiere decir fundamentalmente aprender ciertas habilidades y en particular argumentativas. No tanto conocer los materiales, que por supuesto hay que conocer los materiales jurídicos, pero el centro de la enseñanza, del aprendizaje del derecho, tendría que estar en manejar adecuadamente esos materiales para resolver los problemas y contribuir al desarrollo de esa práctica jurídica, a la consecución de ciertos fines y de ciertos valores. ¿Quiénes forman parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces es una cuestión importante, porque claro, a veces decimos, ¿cuáles son las mejores escuelas de derecho en los últimos tiempos? Seguramente algunas, no todas ni mucho menos, pero algunas en los Estados Unidos. ¿Y qué diferencia tienen con las nuestras? Porque hay un proceso de selección muy estricto de quiénes son los estudiantes y quiénes son los profesores. Y además también se ingresa a una escuela de derecho en los Estados Unidos con cierta madurez, después de haber pasado por un college, lo que no suele ser usual, ¿no? entre nosotros. Luego, ¿qué planes? ¿Cuál tendría que ser, diríamos, la currícula de una facultad, de un estudiante de derecho? Yo diría que esto no es tan importante y que de hecho se han cambiado muchas veces planes de estudio en España desde que yo soy profesor. No creo que haya habido menos de 6 u 8 cambios y bastante radicales en los planes de estudio. Y sin embargo, no ha habido ningún cambio verdaderamente sustantivo, digamos, de fondo. Creo que, por otro lado, tampoco sería muy difícil saber cuáles tendrían que ser los contenidos básicos de un plan de estudio. O sea que la cosa me parece que no está ahí, sino, como antes les decía, en el para qué estudiar derecho, ¿verdad? Y finalmente lo del método, que también últimamente se insiste mucho en la necesidad de cambiar los métodos, de introducir nuevas metodologías. Parece que esto implica una gran equivocación, yo diría un gran error, o ignorar algo que para mí es muy claro. El método de enseñanza del derecho conocemos cuál es desde hace muchísimo tiempo, yo diría desde hace como 25 siglos, desde que Sócrates, o se quiere, Platón, pues inventó el diálogo. Entonces, ¿cuál es la manera de enseñar de derecho? El diálogo. Y el diálogo quiere decir que el profesor previamente tiene que ofrecer a los estudiantes unos materiales que pueden consistir en casos, es el método de las grandes escuelas de derecho en los Estados Unidos, pero puede consistir también en otros materiales, digamos, muy distintos. Y a la clase se va habiendo previamente leído y estudiado esos materiales. Y luego la clase debe tener la forma de un diálogo, donde se aprende y se conecta con lo anterior, se aprende a argumentar jurídicamente y ver efectivamente cómo se puede resolver dando razones, lo que llamamos un problema jurídico. Bueno, la tercera pregunta es cómo tendrían que ser nuestras universidades para que ese proceso de formación de un jurista fuese el adecuado. Aquí yo creo que, y puede resultar curioso, pero lo que escribió Ortega y Gasset sobre la universidad y hace ya prácticamente un siglo sigue teniendo plenamente vigencia, ¿no? Ortega decía que las funciones de la universidad eran fundamentalmente tres. La transmisión de cultura, es decir, de alta cultura, la enseñanza de las profesiones, no todas las profesiones, hay un cierto exceso, y en las universidades hemos incluido también pues, el aprendizaje de oficios o de cosas que no serían propiamente profesiones de acuerdo con Ortega y Gasset. Naturalmente el derecho es una de esas profesiones, siempre lo ha sido, eso nadie lo discute. Y en tercer lugar, la tercera de las funciones es la investigación. Bueno, esa trilogía a veces se ha visto como una alternativa. Y entonces cuando se estudia el devenir de las universidades en Europa y en el mundo occidental, pues algunas se han centrado sobre todo en esa función de transmitir cultura, otras más bien en la enseñanza de la práctica, de las diversas prácticas universitarias, y otras en la investigación. Pero yo creo que es una
falsa oposición y que una universidad adecuada y una facultad de Derecho, los estudios de Derecho adecuados, pues debería lograr una buena combinación de esos tres elementos, ¿no? La cuarta pregunta es, ¿cómo organizar entonces, diríamos, una facultad de Derecho en la que un jurista pudiese formarse adecuadamente? Para la mitad del siglo XXI, quiere decir, teniendo en cuenta lo que va a ser el futuro inmediato. Bueno, yo creo que la división usual en 3 ciclos es adecuada, pero quizás habría que reformularla un poco, redimensionarla. Pero me parece que deberíamos tener un primer ciclo básico y muy amplio, donde además de derecho en sentido estricto, el jurista tendría que aprender muchísimas otras cosas. O sea, el jurista que necesitamos para mitad y más adelante del siglo XXI tiene que ser un jurista culto, que no se puede limitar a conocer el derecho de un país, que tiene que saber también teoría general del derecho, que tiene que conocer ciencias sociales, tiene que conocer historia, tiene que conocer sociología, antropología, disciplinas formales como por ejemplo la lógica, algo de matemáticas, la estadística o la probabilidad juega un papel cada vez más importante, por ejemplo en cuestiones de prueba. El paradigma que ahora se llama cognitivista, pues también naturalmente ha llegado al derecho. La inteligencia artificial, a la que antes me he referido, las humanidades, derecho y literatura, por ejemplo, es una disciplina que tiene una gran implantación en los Estados Unidos, yo diría, y con razón. Bueno, el primer ciclo yo creo que tendría que contener una serie de disciplinas jurídicas y no jurídicas y que prácticamente tendrían que ser las mismas para todos. O sea, que ahí no tendría que haber opcionalidad o un mínimo. Y al final de ese ciclo, que por ejemplo podría consistir en 3 o 4 años, me parece que debería haber un examen serio y un examen global. Cuando digo serio, quiero decir un examen que se centre en lo fundamental, digamos, no en los detalles, no en las cuestiones puramente memorísticas. El examen tendría que formar parte también, ser capaz de resolver un caso, de hacer un comentario a una sentencia, a un texto legislativo, pero tiene que haber una evaluación seria al final que se muestre que una persona efectivamente ha adquirido esa cultura jurídica básica. Y luego el segundo ciclo, ese tendría que ser el ciclo práctico y orientado a las diversas profesiones. Y aquí absolutamente variado, porque sabemos que las profesiones jurídicas son muchas y cada vez más. Y que además se están mezclando con muchísimas otras cosas. O sea que aquí los planes de estudios tienen que dejar muchísimo espacio para asignaturas optativas y tendría que ser muy, muy, muy variado, en mi opinión. Pero para especializarse antes hay que tener un conocimiento básico, una buena formación básica. Bueno, y el tercer ciclo sería el de doctorado, que es difícil llevarlo a cabo. Porque, claro, doctorado, los estudios de derecho normalmente consideramos la ciencia del derecho, que es la dogmática jurídica, pero yo no tengo nada en contra de la dogmática jurídica, pero sí en la manera como usualmente se ha desarrollado. Indudablemente tendríamos que cambiar esa manera muy formalista, muy poco abierta hacia otros saberes, hacia las ciencias sociales, etcétera, etcétera, de la dogmática. Y para ello necesitamos también que existiesen comunidades de investigación en cada una de nuestras facultades y un trabajo verdaderamente interdisciplinar, y esto es muy difícil. Pero esa es una condición necesaria para que pueda haber un buen ciclo de doctorado, y que haya un buen ciclo de doctorado quiere decir que pueda haber buena investigación jurídica que nutra al otro, que nutra al segundo ciclo, digamos, más práctico y sobre todo al ciclo básico. Y finalmente, para que haya tiempo, espero, de poder discutir un poco sobre esto. Como yo soy filósofo del derecho, pues la última de las ideas que yo quiero plantear aquí es el papel que pueda jugar la filosofía del derecho en la formación de un jurista. Yo creo que efectivamente tendría que ser un papel muy importante. ¿Por qué?
Pues precisamente porque la evolución del derecho, todos estos cambios tecnológicos a los que me estoy refiriendo, pues hacen que cada vez sea relativamente menos importante el conocimiento del material jurídico, diríamos, en bruto. Naturalmente, el jurista tiene que conocer eso. Lo que pasa es que hoy la tecnología nos permite de una manera bastante fácil conocer cuáles son los materiales que tenemos que utilizar para resolver los problemas jurídicos. Pero claro, el centro tiene que estar en la cuestión metodológica, en cómo resolver esos problemas. Y ahí es justamente donde se centra uno de los centros de la filosofía del derecho. Por eso creo yo que tendría que jugar un papel muy importante y no es muy seguro que vaya a jugar. Pero si piensan en un momento en cuáles son, como los tres grandes sectores de la filosofía del derecho, la teoría del derecho, la teoría de la ciencia jurídica o metodología jurídica y la teoría de la justicia. Pues la teoría del derecho, claro, eso es un poco, si se quiere, como la matemática del derecho, eso no va a cambiar nunca. Y esa es la red conceptual que tendría que conocer todo jurista, aunque luego se vaya a especializar en lo que sea, derecho penal, civil, pero conocer lo que es una norma, el concepto de sujeto de derecho, el concepto de derechos fundamentales, de responsabilidad, las funciones del derecho y todo lo demás. La teoría de la norma, la teoría del ordenamiento jurídico, de las lagunas, de las contradicciones, etcétera. Eso no va a cambiar nunca. Por eso decía un poco que es como la matemática del derecho. Aunque el contenido concreto sabemos que está sometido a un ritmo de cambio intensísimo. Por eso en la formación creo que hay que poner ahí el énfasis. Segundo, lo de la metodología jurídica. Pues hoy el centro es lo que llamamos la teoría de la argumentación jurídica. Entonces, claro, para resolver problemas jurídicos hay que resolverlos argumentativamente, conocer cuáles son los argumentos, la forma de los argumentos, cuándo una razón es fuerte o no, etcétera. Esto es esencial. Y finalmente lo de la teoría de la justicia. Porque claro, uno de los grandes cambios que se ha producido como consecuencia de la constitucionalización de los derechos es que ahora tenemos dentro de la Constitución y por lo tanto dentro del derecho positivo a la moral, los grandes conceptos morales, el concepto de libertad, de igualdad, de dignidad humana. Por lo tanto, un jurista bien formado quiere decir un jurista que haya estudiado, si no a fondo, pero por lo menos que se maneje bien en lo que se suele llamar pues, la filosofía moral y política. En mi reloj son las 7:25 y entonces, profesor Sánchez Vázquez, no sé si hay espacio o no para poder conversar un poco sobre esto. Perdón, dile que, pues realmente ha sido muy generosa la invitación del doctor Manuel Atienza. Está una programación, pero pues si existe alguna inquietud y bueno, y nos obsequian unos minutos porque definitivamente quisiéramos escucharle más y bueno, y que se diera esa situación de encuentro. Algo muy interesante, bueno, que me parece que por eso le tengo un gran respeto, doctor Manuel Atienza, en la cuestión esta, cuando me hizo usted comentarios sobre la lógica de lo razonable de Luis Recasens Sichés y la cuestión esta de cómo ha impactado Sí, esta contribución de Recasens Sichés en su formación, doctor Manuel Atienza. sí. Bueno, Recasens es uno de los grandes nombres, tendríamos que decir, ha sido uno de los precursores de la teoría de la argumentación jurídica e incluso se adelantó. Él escribió muy a comienzos de los 50 y puso en circulación esa idea de lo que llamó el logos de lo razonable, inspirándose en Ortega y Gasset. O sea que antes de que escribieran sus libros Pedeman, Fibeck, etcétera, pues Recasens ya había planteado más o menos la misma problemática. Fíjese que, por ejemplo, yo a veces lo pongo de manifiesto en mis clases, el famoso caso de Rick versus Palmer, que pone Dworkin, ¿no? Para explicar la importancia que tienen los principios en el derecho, que es un ejemplo de derecho de Nueva York,
de finales del 19, pues Recasens ponía uno muy parecido y que curiosamente también era una problemática que se había resuelto en Estados Unidos y en Nueva York en la época de la crisis económica. O sea que Recasens efectivamente es uno de ellos. Este Bad Ferreira, este autor uruguayo, sería otro. Yo creo que esto es importante porque muestra que en la tradición del mundo latino tenemos verdaderamente una gran riqueza desde el punto de vista de la filosofía del derecho, que muchas veces no aprovechamos porque somos, diríamos, muy seguidistas antes de lo que venía de Alemania y ahora de lo que viene del mundo angloamericano, que está bien, naturalmente, conocerlo, pero nosotros tenemos también, digamos, una rica tradición, ¿no? Y sí, estos dos autores son muy relevantes. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o preguntar algo, o si hay tiempo. ¿No? Bueno, la cuestión en cuanto a cómo se tiene una programación, mi querido No hay doctor, tiempo. De bueno, la acuerdo. verdad las cosas y ahorita le corresponde participar al maestro Raimundo Espinosa Hernández y él, Bueno, antes de no, entonces, iniciar su exposición, quisiera hacer alguna pregunta o alguno de ustedes. Y si no, pues la verdad las cosas que ha muy sido un bien. banquete académico escucharle, doctor Manuel Atienza. Bueno, Es realmente muy significativo para nosotros los estudiosos del derecho el que usted nos haya acompañado y con su brillante participación en este encuentro académico internacional, nacional, sobre las tendencias actuales del derecho. bueno, Todo no, ello solo me resta más que expresarle, como siempre, mi admiración, mi respeto y gratitud, y a través de un caluroso y fuerte aplauso desde México, reciba a los doctores. bueno, no, muchas gracias y no quiero quitar tiempo a los próximos intervinientes. Ha sido un gran gusto por mi parte. Muchísimas gracias, doctor. Gracias y buenos días. Buenas tardes, buenas noches.